genera cierta fascinación en cada uno de nosotros. Inclusive en las escuelas dominicales de José se puede extraer más de una historia, más de una clase dominical. Esteban había citado en los versículos anteriores a José. Recuerdan, del verso 1 al 19 había citado la historia desde Abraham hasta la esclavitud de Israel en Egipto, justamente por medio posterior a los tiempos de José. O sea, había citado a José. Ahora, cuando vemos la vida de José, vemos una vida de rechazo, de sufrimiento y de exaltación. Podemos ver un tipo de Cristo también en José. Podemos ver cómo la mano de Dios estaba en absoluto control de su vida. ¿Verdad, hermano? A veces con cierta ligereza quizás leemos esos versículos y pensamos, no, fue vendido como esclavo por sus hermanos. No, fue llevado a la cárcel acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y quizás no hacemos una pausa y no imaginamos un poco y no nos esforzamos un poco al analizar y ver que fueron muchos años, hermanos. O sea, el sufrimiento no fue un sufrimiento de un día, de una semana, de 20 días, de 30 días, de un año, de 2 años. No, estamos hablando probablemente de décadas de sufrimiento, ¿verdad? Décadas de sufrimiento. Hermanos, esas décadas de sufrimiento estaban bajo la soberanía de Dios, bajo la providencia de Dios, bajo el diseño de Dios, bajo el propósito de Dios. Dios estaba obrando en José y por medio de José. Dios estaba trayendo a cumplimiento la promesa que había hecho a Abraham. Dios estaba orquestando, Dios estaba ordenando absolutamente cada detalle para cumplir su palabra. Y eso vemos en toda la historia del Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito ahí no ocurrió por casualidad, sino que fue diseñado por Dios. Y muchas veces en ese diseño de Dios nos toca pasar por aflicciones y por sufrimiento. Y hoy el aliento que nos da este texto que vamos a ver es que estamos en las manos de Dios. Hermano, toda nuestra vida está en sus manos. Ni un solo segundo se escapa de sus manos. Aún antes que aceptáramos a Cristo, que recibiéramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún antes que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, aún antes que de nuestra conversión, de nuestra regeneración, toda nuestra vida estaba en las manos de Dios. Y cada cosa por la cual pasamos estaba diseñado por Él, orquestado por Él, aún las malas. Y todas ellas tienen un propósito. Todas ellas sirvieron para formar algo en nosotros. Ninguna de ellas se escapó de Dios. Muchas veces, ¿verdad, hermanos? Queremos excusarnos por nuestro pasado. Queremos seguir aferrándonos a ciertos hábitos, a ciertas maneras de expresarnos o de vivir, o de ciertas cosas que hacemos culpando a nuestro pasado. Si hacemos eso, estamos culpando a Dios. Estamos culpando a Dios, hermano. Nosotros fuimos salvos en el día en que teníamos que ser salvos según el plan de Dios. Nosotros reconocimos a Jesús en el día en que teníamos que conocerle a Jesús según el plan de Dios. Porque todo lo que ocurre está en sus manos. Nuestras vidas están en sus manos. Aún antes de que nazcamos. Aún antes de que vengamos a la existencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que nos habla hoy aquí Esteban a exponernos la vida de Moisés en su defensa, en este discurso en donde él se defiende ante el Sanedrín.
En el contexto estamos ahí, le vemos a Esteban defendiéndose ante el Sanedrín. Ya se defendió con éxito de la acusación de haber blasfemado a Dios, exponiendo la historia de la redención desde Abraham hasta José. Desde el pacto de la promesa, desde el pacto con Abraham, en donde dio la promesa, hasta la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel. Ahora va a comenzar a defenderse de la segunda acusación, de haber hablado mal de Moisés. Es por eso, hermanos, que habla de Moisés en esta sección. Y al hacerlo, nos expone y nos enseña, nos revela que toda nuestra existencia está en las manos de Dios. Ese es el título del sermón de hoy. Nos habla de la vida de Moisés en tres secciones. Tres secciones que comúnmente los judíos dividían el ministerio de Moisés en 40 años cada uno. Los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años en Madián y el tercer grupo de 40 años dirigiendo a Israel en el desierto. Esas tres secciones son las que hoy vamos a tomar. Desde el 20 hasta el 29, la primera sección, del 30 hasta el 34, la segunda sección, desde el 35 hasta el 43, la tercera sección. La primera sección vamos a ver que nuestra vida está en sus manos. En la segunda sección vamos a ver que nuestro llamado, nuestra vocación, a lo que Dios nos llama a esta vida, está en sus manos. Y el tercer punto vamos a ver que nuestro ministerio, nuestro servicio, lo que hacemos para Dios, está en sus manos. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto. Nuestra vida está en sus manos. Los versos anteriores, del 7 al 19, nos da una pista, nos dice cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Fíjense, hermanos, no antes ni después. ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel en Egipto en esos 400 años? ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel en Egipto en esos 400 años? ¿Acaso Dios no le había profetizado ya a Abraham de que su descendencia iba a estar 400 años como esclavos? Dios ya lo había dicho por medio de Abraham. Ya le había dicho a Abraham, más bien, que ellos estarían 400 años en Egipto. Todo el evento de José, todo lo que pasó con José, Dios lo utilizó para bien, dice José. ¿Recuerdan, hermanos? Toda la maldad, todo el rechazo de sus hermanos a José, él mismo dice de que esa maldad Dios la utilizó para bien, la convirtió en un bien. ¿Cuál era el bien? Traer a los hebreos a una tierra próspera donde ellos puedan fructificar y multiplicarse. Van a ver esos términos en la Torá, en los Éxodos. Son términos pactuales. Nos vas a recordar a los primeros capítulos del Génesis, de las palabras de Dios para con Adán. Todo eso ocurrió para que los hebreos, los judíos, tengan una tierra en la cual puedan prosperar. En Éxodo 2 van a ver, Éxodo 1 y 2 van a ver que dice que Israel se multiplicó. Se multiplicó. ¿Recuerdan las palabras de la promesa? Yo te daré una descendencia tan numerosa como las estrellas y como las arenas del mar. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel durante esos 400 años. Estaba fructificando y multiplicando a Israel. Y ni siquiera Faraón pudo impedir, hermanos, porque cuando se levantó un faraón que no conocía a José, dice que ese faraón empezó a oprimir al pueblo. ¿Por qué empezó a oprimir al pueblo, hermanos? Porque los israelitas eran demasiados, eran muchos. Les superaban en número y ellos temían que un ejército invasor entre y formen alianza con los hebreos y derroquen a Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a afligir a los judíos, ¿verdad? Y hubo una orden inclusive muy parecida a lo que ocurrió
con Jesús en Belén, con la matanza de los inocentes, de exterminar a todo judío varón menor a 2 años. ¿Verdad? Y Dios inclusive tomó el control de esos hermanos. Y las parteras, aquellas que debían de dar el informe si era un niño varón, le mentían a Faraón. Dios guardaba a esos niños, pero muchos de ellos fueron verdaderamente asesinados. Hubo una crueldad terrible. Muchos de ellos fueron arrojados al Nilo. Así como muchos fueron muertos también por mano de Herodes en Belén, en la matanza de los inocentes. Ahí presten atención ya a este paralelismo que les voy ilustrando, porque es lo que hace Esteban en toda esta sección con Jesús. Se levantó entonces este rey, maltrató a nuestros padres, dice Esteban en el verso 19, a fin de que pusiese a muerte a sus niños para que no se propagasen. Fíjese, para que no sigan multiplicándose. La promesa de Dios se estaba cumpliendo y Faraón no iba a impedir ni torcer el brazo de Dios. La descendencia de Abraham se iba a multiplicar, le guste a quien le guste. Y en aquel tiempo, dice en el verso 20, en aquel tiempo nació Moisés, en ese momento crítico de los hebreos. Y Esteban les dice al consejo, al Sanedrín, que era agradable a Dios. ¿Por qué creen, hermano, que les dice que era agradable a Dios? ¿Por qué Esteban elogia a Moisés? Para defenderse de la acusación. Recuerden que una acusación pesaba sobre él, que él hablaba en contra de Moisés y de la ley. Y Esteban aquí le va a decir que no, que él honra a Moisés, que él honra la ley, que él le tiene alta estima a Moisés, que Moisés fue escogido por Dios, que Moisés también fue rechazado por Dios, así como Jesús. Rechazado por Israel, perdón, así como Jesús. Es el mismo paralelismo, es la misma analogía. Es a eso lo que Esteban va a conducir este discurso. Dios había preparado al libertador de Israel en Moisés. Dios había orquestado todo ese movimiento para librar a Moisés y para poner a Moisés en el lugar en el cual él iba a ser educado y capacitado como ningún otro judío, como ningún otro hebreo en su tiempo. Entonces, mientras va exponiendo, él elogia a Moisés, mostrando de que él tiene respeto por Moisés, y comienza a explicar, trazando cierto paralelismo con Jesús. Eso es lo que Esteban va a ir haciendo en todo este discurso. Siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su hijo. ¿Recuerdan que todos los niños debían de ser arrojados al río Nilo? Moisés, 3 meses sus padres les pudieron esconder, pero luego ya no había caso, no iba a librarse de esa sentencia. Entonces, ¿qué hicieron los padres de Moisés? Le tiraron verdaderamente en el río. Solamente que le cosieron una canasta y la pintaron con brea, ¿verdad? Para que pueda flotar. E instruyeron a Miriam, a María, para que supervise a su hermanito. Miriam era su hermana mayor. Quizá, hermanos, la Biblia no dice eso, pero quizá los padres de Moisés sabían que la hija de Faraón se bañaba hasta ahora en el río. O sea, yo siempre tengo esas dudas. De que ellos quizás sabían, todo el mundo seguramente sabía a qué hora se bañaba en el río la hija de Faraón. Y por eso ellos envían a la hermana de Moisés para que verifique que no le pase nada. Lo que sí, todo eso, hermano, estaba en la soberanía de Dios. Todo eso Dios orquestó de tal manera para que en ese momento, cuando Moisés fue puesto en la canasta en el río,
la hija de Faraón se esté bañando y lo encuentre y lo adopte como su propio hijo. Las acciones, nuestras planificaciones, nuestros planes, todo eso, hermano, está bajo la soberanía de Dios. Nada ocurre sin su gobierno. Podemos planear y hasta nos puede salir a la perfección lo que planeamos, pero al final de cuentas es porque Dios lo permitió. Es porque Dios lo trazó de esa manera. Es porque Dios nos movió quizás a hacer eso. Todo está bajo el control de Dios. Nada escapa de su soberanía. Nada escapa de su providencia. Así es. Entonces, hermanos, que Moisés termina siendo de la casa real de Egipto, adoptado por la hija del faraón y criado como un príncipe. Y luego nos dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Es muy parecido al término del libro de Daniel que leímos. Recuerda, hermano, que fue instruido en toda la sabiduría de los caldeos. Aquí nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y obras. Había muchas leyendas sobre Moisés, mucha fantasía se creó alrededor de estos. Algunos judíos inclusive decían que Egipto debía toda su cultura y su ciencia a Moisés. Pero eran cosas exageradas, evidentemente. Filón, por ejemplo, también exagerando un poco, decía que Moisés era versado en geometría, aritmética, poesía, música, filosofía, astrología y todas las ramas del saber. Josefo decía de Moisés que lo describía como único en sabiduría, estatura y hermosura. O sea, el concepto de Moisés, de los judíos hacia Moisés, era altísimo, hermanos. Altísimo. Esteban verdaderamente es moderado al describir a Moisés como poderoso en sus palabras y sus obras. O sea, otro judío quizás hubiese agregado un poquitito más en la descripción de las cualidades de Moisés. Ahora, hermanos, es sabido que en ese tiempo Egipto era un gran centro de estudio, conocimiento y sabiduría. Eso es de conocimiento público. Así que es probablemente cierto que Moisés haya estudiado algo de la filosofía, matemáticas, literatura y retórica de aquel tiempo. Moisés evidentemente era muy hábil y elocuente al hablar. Y ahí viene quizá a nuestra mente, ¿verdad?, cuando Moisés le dice a Dios que yo soy torpe para hablar. Hermanos, Moisés no era un torpe para hablar, era una excusa para no tomar la misión que Dios le iba a dar. Dios estaba haciendo, en un término coloquial paraguayo, del ñembotau. Eso es lo que él estaba haciendo al decir de que él era torpe para hablar. Porque si nosotros vemos los relatos del Éxodo, al final es Moisés el que habla con Faraón y no Aarón. Siempre es Moisés el que le dirige la palabra. Moisés fue instruido y preparado dentro de la providencia divina para poder liderar. Y podemos ver un ejemplo de esto también en el Nuevo Testamento. ¿A quién Dios usó más, hermanos, de los 12 apóstoles? A que no era apóstol. De entre los 12, a Pablo. Fue a Pablo. A Pablo Dios le preparó de otra manera. Pablo era un hombre instruido en la cultura griega, en la cultura romana. Y Dios lo usó poderosamente. Poderosamente. A Moisés también. Moisés tenía que ir a parar en la casa real porque Dios estaba preparándole para su ministerio. Aún antes de que él lo sepa. Dios le estaba capacitando. Él estaba haciendo un curso de capacitación y él no lo sabía. O sea, todo el conocimiento que él iba a adquirir, toda esa sabiduría, iba a ser usada cuando él sea llamado
a liderar, a liberar, a gobernar al pueblo de Israel. Es por eso, hermanos, que no podemos renegar de nuestro pasado. Claro que podemos y debemos arrepentirnos de nuestro pecado, pero todas las situaciones que ocurrieron en nuestra vida estaban diseñadas por Dios y tenían un propósito. Y tienen un propósito. Dios no solamente es nuestro Dios el día en que nos convertimos a Cristo. Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y nuestra vida está en sus manos desde la eternidad hasta la eternidad. Toda nuestra vida está en sus manos. Así que mi hermano, mi hermana, deja de poner excusa culpando al pasado de tus pecados, de tus hábitos, de tu manera de hablar, de tu manera de reaccionar. La Biblia dice que hemos sido libres en Jesús. Dios nos ha dado poder. Y todo eso ha servido, ha tenido un propósito en nosotros. Propósito particular que cada uno de nosotros debemos de descubrir en la presencia del Señor. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice el verso 43, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ella estaba empezando a ser consciente de que él tenía un llamado, hermanos. Aún antes de ser llamado. Él sabía de que Dios lo estaba preparando para algo. ¿Por qué Moisés se identifica con los israelitas y fue criado en la casa de Faraón e instruido en toda la sabiduría de los egipcios? Porque Dios, en su gobierno, providencia, en su soberanía, recuerdan, hermanos, había dado como niñera a Moisés a su madre biológica. Cuando la hija de Faraón encuentra a Moisés, casualmente estaba Miriam ahí. Y casualmente Miriam le dice, yo conozco una mujer que puede cuidar. Todo eso estaba bajo la soberanía de Dios, hermanos. Pero de seguro también hubo responsabilidad humana ahí. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que fue casualidad que Miriam estaba ahí? ¿Que fue casualidad que Miriam le recomendara a su propia mamá para que le cuide al nene? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre están en una tensión. Todo eso estaba bajo la soberanía de Dios, pero vemos también la acción de las personas en un evento histórico redentor, hermanos. En un evento que termina en una liberación con prodigios y señales del pueblo de Israel, de la nación más poderosa del mundo de aquel tiempo. Ahora, le vino al corazón visitar a sus hermanos por la instrucción de su madre, que era su niñera a los ojos de la hija del faraón. ¿Qué creen que pasó verdaderamente cuando dice el texto, le vino en su corazón? Era Dios moviéndole a Moisés. Era Dios obrando en él. Era Dios creando un deseo en su corazón. Llegó el momento de identificarme con los descendientes de Abraham, de identificarme con mi pueblo. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Moisés. Moisés dejó los privilegios de la familia real para ser parte del pueblo de Dios. Y el texto dice que vino a visitar a sus hermanos. Ese visitar a sus hermanos, no es una visita social. Visitar significa ahí, Él vino para ayudarles. Él vino para libertarles. Moisés ya se consideraba un libertador. Moisés sabía que su llamado era liberar al pueblo de Dios. Porque Dios ya puso eso en su corazón. Dios es el que pone el querer. Pero Dios también es el que nos capacita
para poder hacer ese querer. Y nunca debemos de olvidar eso, hermanos. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. ¿Verdad? Y Moisés seguramente se sentía, ahora yo soy el super libertador del pueblo de Dios. Todos me van a reconocer y me van a seguir. ¿Qué pasó, hermano? Cuando Moisés hizo eso. ¿Qué recibió del pueblo de Dios? Rechazo. Rechazo. En el 25 dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Fíjese, él ya pensaba eso. Y él también pensaba que los demás comprendían ya su llamado. Que los demás le verían a él como él pensaba que él era por gracia de Dios. Mas ellos no lo habían entendido así. Ellos no le reconocían como su líder. Ellos no le veían como su libertador. Es más, cuando Moisés decide venir a visitar, venir a liberar, venir a ayudar a los hebreos, él en ese momento está renunciando, está rompiendo vínculos con la familia real del faraón. En ese mismo momento, él está rompiendo ese vínculo. Y él sabe que las consecuencias de ese rompimiento es que nunca más va a poder regresar a la familia real. Que nunca más va a poder ser el hijo de la hija de Faraón. Él sabía eso, hermanos. No era que él se fue y de paso nomás vio que un egipcio le estaba maltratando a un hebreo. No, él se fue ya determinado a darle la espalda a los egipcios y a convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Y por eso actuó como un libertador. El problema era que el pueblo aún no le reconocía. Es más, el pueblo le rechazaba porque le veía a Moisés como a un egipcio. Físicamente Moisés se parecía a un egipcio. Y el pueblo le rechazaba, por eso no le consideraban un israelita. El rechazo era físico y espiritual. Ellos no entendían el llamado de Moisés. No lo entendían. Al día siguiente Moisés de nuevo fue y se presentó a unos que reñían, dice el verso 26. Queriendo convertirse no solamente en un libertador, sino en un pacificador. Y les pregunta, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y el que maltrataba al otro le rechazó, dice. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó. Huyó, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés huyó? Porque como dije, él sabía que no tenía más cabida en la casa de Faraón. Ya no tenía más cabida. Porque Faraón ya no le iba más a aceptar. Él públicamente se había mostrado como el libertador de Israel. Y públicamente fue rechazado por los israelitas. Entonces es como que Moisés se queda así en el medio de la nada. No puede más volver atrás y tampoco es aceptado por los israelitas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Huir. No le queda de otra. No puede más volver porque él ya públicamente se presentó como el libertador. Y fue a los israelitas, mire, yo le voy a liberar, yo le voy a ayudar, yo le voy a sacar de esta esclavitud. Los israelitas le dijeron, no, ¿quién tú eres? ¿Quién te ha puesto a ti como gobernante y como juez? Nadie. No te aceptamos, te rechazamos. En todo esto hay un paralelismo con el Señor Jesús. Así como Jesús se despojó a sí mismo y se humilló y tomó forma de hombre, Moisés también se despojó de toda la familia real y se identificó como un hebreo. A los suyos vino, a los suyos le rechazaron. Toda esta historia narrada por Esteban tiene ese fin, hermanos. Demostrar que así como su padre siempre rechazaron a Moisés,
y a todos los profetas, al enviado de Dios, hoy también lo estaban haciendo en Jesús. Ese es el fin de Esteban. Eso es lo que Esteban quiere poner en la conciencia de sus oyentes. Moisés entonces no podía regresar, ni tampoco podía avanzar en su cometido. Había roto con Faraón y estaba siendo rechazado por Israel. Moisés fue 40 años, hermanos, al desierto de Madián, y el texto termina en el verso 29 diciéndonos que engendró 2 hijos. Esteban menciona a los 2 hijos de Moisés porque esos 2 hijos de Moisés recuerda a los judíos y nos recuerda a nosotros que aunque Moisés estuvo 40 años en los desiertos de Madián, él nunca se sintió un madianita. Él siempre se percibió como un israelita. O sea, no es que él renegó y dijo, Israel me rechaza, ahora no soy más israelita tampoco. No, él siempre siguió percibiéndose como un israelita, como un miembro del pueblo del pacto. Los nombres de los hijos de Moisés era Gersón y Eliezer. Gersón significa forastero y Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Los nombres de sus hijos revelaban su clamor y su percepción en esos 40 años en Madián. Él nunca dejó de considerarse israelita y él siempre mantenía su confianza en el Señor. Toda su vida, hermanos, estaba en las manos de Dios. Desde su nacimiento, de cómo providencialmente él no fue muerto por los soldados egipcios, como la mayoría quizás de sus contemporáneos. La mayoría de sus contemporáneos perecieron o en el Nilo o a mano de los soldados. Y Dios guardó a Moisés. Pero Dios guardó a Moisés porque tenía un propósito, hermano. Eso no quiere decir que Dios va a guardarte a ti o va a guardarle a tu hijo de todo mal. No, hermanos. Dios guardó a Moisés porque en Moisés había un propósito. Moisés fue escogido por Dios para ser el libertador de su pueblo. Así como Jesús fue escogido por Dios para liberar a su pueblo de sus pecados. Así también Jesús no pereció a espada en la masacre de Belén, en la matanza de Belén. Hermanos, Dios tiene nuestra vida en sus manos. Desde que nacemos, cada situación por la que pasaste, aún de esas que no eres consciente, estaba en las manos de Dios y tenía un propósito. Un propósito que determina nuestra eternidad. Un propósito eterno. Esa debe de ser nuestra confianza. Ya dejemos de quejarnos por el pasado que tuvimos. Ya dejemos de lamentarnos por las cosas que tenemos que sufrir hoy por causa del pasado. Entendamos que aunque somos responsables y cosechamos lo que sembramos, aún eso Dios lo convierte para bien. Y aún eso tiene un propósito en nuestras vidas. Y aún eso fue diseñado por Dios, aunque no lo podamos comprender. Nuestra vida está en sus manos. Y así también nuestro llamado. ¿Verdad, hermanos? Moisés quiso acudir a su llamado en sus fuerzas. Que él haya sido rechazado por Israel no quiere decir que no haya sido llamado por Dios. Sino que también el llamado de Moisés está en las manos de Dios y no en las manos de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacer cuando nosotros queremos, ni en la manera que nosotros queremos, sino va a ser en el tiempo que Dios quiere y a la manera que Dios quiere. Nuestro llamado está en sus manos. Moisés pudo haber sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, pero aún tenía que haber sido, aún tenía que ser instruido en la sabiduría de Dios. Él necesitaba 40 años en el desierto para aprender mansedumbre y humildad.
para controlar su espíritu. Aparte de decir que estaba justificado o no que Moisés reaccionara así, matara al egipcio, evidentemente, hermanos, no era la manera en que un líder debía de haber reaccionado. Un líder no podría ser así de impulsivo. Es por eso que Dios le llevó al desierto. ¿Para qué? Para hacerlo manso. Para hacerle un hombre manso. Él necesitaba ser instruido en la sabiduría de Dios. Ella tenía toda la sabiduría que Dios también iba a usar de los egipcios. Pero ahora necesitaba ser instruido en la sabiduría de Dios. Y para eso Dios lo llevó 40 años en el desierto. O sea, le tomó otros 40 años a Moisés. ¿Cuánto tiempo vienes orando por algo, hermano? 1 año, 2 años, ya piensan desistir, ¿verdad? Imagínense a Moisés, 40 años. Él tiene la certeza en su corazón de que ha sido llamado por Dios para liberar a su pueblo. Sufrió la frustración de ser rechazado. Está en el desierto pensando en su pueblo. Su pueblo está siendo afligido por un faraón perverso y cruel. Y él sin poder hacer absolutamente nada. Impotente. En el desierto pastoreando ovejas. Los primeros años habrán sido difíciles, ¿verdad, hermanos? Habrán sido difíciles. Pero Dios fue ministrando su corazón, dándole madurez espiritual, enseñándole a ser manso y humilde, porque los 40 años que vienen después con Israel no sería nada fácil tampoco, hermanos. Si vemos la historia del liderazgo de Moisés, hubieron momentos que Moisés decía: Señor, este pueblo es tuyo. Este pueblo es duro a servir, Señor. En fin, Dios lo estaba preparando, hermanos. El llamado de Moisés estaba en las manos de Dios y no en sus manos. Así, pasado 40 años, 40 años pasaron de preparación en el desierto, como a muchos de los personajes de la Biblia. David fue preparado en el desierto, Elías fue preparado en el desierto, Juan el Bautista estaba en el desierto, Jesús, Pablo, prácticamente todos ellos fueron capacitados en el desierto, Moisés también. Moisés fue 40 años preparado en el desierto y pasados esos 40 años, un ángel se le apareció en el monte Sinaí. O sea, Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, en la sección sur de la península del Sinaí, donde estaba el monte, y ahí ve un arbusto que se enciende en llamas y no se consume. Y llamó eso la atención de Moisés. Todos conocemos la escena. La zarza en llamas. El texto dice: un ángel se le apareció. Si vamos nosotros al Antiguo Testamento, vemos que fue Dios mismo. Esteban más adelante nos confirma que ese ángel aquí es Dios, es el ángel de Jehová, es una manera en la que ellos se expresaban. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la manifestación de la presencia de Dios en el pueblo del Antiguo Testamento. O sea que aquí el ángel es el ángel de Jehová, hermanos, es la presencia de Dios. Mirando, Moisés se maravilló y acercándose vino a él la voz del Señor, dice. ¿Ven? El ángel era la voz del Señor. Y el ángel le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Wow, hermano, imagínense esa escena. 40 años habían pasado de su intento frustrado de acudir a su llamado en sus fuerzas. 40 años pasaron. Habrá tenido muchas luchas, ¿verdad? Habrá pensado: ¿será que Dios me llamó verdaderamente? ¿Será que soy yo el escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Muchas dudas habrán pasado por su cabeza. Quizás nosotros también, cuando queremos servir a Dios o cuando emprendemos en nuestra vocación, porque servimos también a Dios, hermanos, en nuestra vocación.
Nuestra vocación es un servicio a Dios, es un llamado de Dios para servirlo a Él. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para su gloria. Así que quizás hubo momentos en donde quisimos responder a nuestro llamado, o quizás ahora estás queriendo responder a tu llamado, a lo que tú entiendes que es tu llamado, y te sientes frustrado porque no salen las cosas, no eres percibido de esa manera, no sale como planeaste. Es allí, hermanos, donde tenemos que aprender de este texto, a buscar al Señor con mansedumbre y humildad, a ver si verdaderamente es el tiempo del Señor, a ver si verdaderamente estamos no solamente haciendo la voluntad del Señor, sino haciendo la voluntad del Señor en el tiempo del Señor. Porque no solamente nuestra vida está en sus manos, sino también nuestro llamado, nuestra vocación, todo lo que hacemos está en sus manos. Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas. Él te la puede cerrar por 40 años. Y si te la cierra por 40 años, quiere decir que vos necesitas estos 40 años para prepararte antes de responder a su llamado. Eso es lo que significa, hermanos. Entonces, cada vez que nos vemos tentados a frustrarnos, a desistir, a huir, debemos de pensar de que toda nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestra vocación está en la mano de Dios, que nuestro llamado está en la mano de Dios, que todo lo que hacemos y somos está en sus manos. Y que nada escapa, hermano. Eso que te está pasando hoy, que te pasó ayer, que te pasó esta semana, no escapa de sus manos. Está orquestado por Él. Está determinado por Él, está diseñado por Él para producir un bien mayor, un bien que quizá ahora no puedes percibir. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún la terrible maldad que José sufrió de sus hermanos, Dios la usó para un bien, hermanos. Una maldad terrible que quizá ninguno de nosotros hemos pasado. Alguno de ustedes fue arrojado en un pozo y vendido como esclavo por sus hermanos. No creo, ¿verdad? Aún ese tipo de maldad, Dios la usa para bien. Aún ese tipo de maldad está diseñado por Dios. Porque José tuvo que pasar por eso para que José sea el medio para preservar al pueblo de Dios de la hambruna de 7 años y hacer prosperar al pueblo de Dios en la tierra de José, para que se pueda cumplir la promesa que de la descendencia de Abraham se iba a multiplicar como las estrellas y la arena del mar. Todo eso era el medio por el cual Dios iba a establecer la promesa. O sea, Dios solamente no determina el fin, como siempre decimos, sino el medio por el cual va a ocurrir ese fin. Y el medio por el cual va a ocurrir ese fin, hermanos, a veces es dolor y sufrimiento. Pero ese dolor y sufrimiento tiene un propósito. Nuestro llamado está en sus manos. Moisés tembló, hermanos, cuando escuchó que era el Dios de pacto, el que se le había manifestado en la zarza ardiendo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de quien le había hablado con tanta eficacia a su madre en los años que le crió en la casa de Faraón. Esta porción también nos enseña que todo lo que Dios toca lo santifica. ¿Verdad, hermanos? Todo lo que Dios toca lo santifica. El Señor le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ese lugar común
por el cual seguramente Moisés habrá pasado un montón de veces durante 40 años pastoreando a las ovejas de Yetro, ahora se convirtió en un santuario, en el templo de Dios. La presencia de Dios se manifestó en ese lugar por medio de la zarza ardiendo y todo ese suelo fue santificado. Es Dios el que santifica las cosas. Nada es santo en sí mismo, solo Dios. Y donde Dios se manifiesta, hay santidad. Lo que Dios toca, se santifica. Hermanos, cuando nos reunimos en este lugar a adorar a Dios en el día del Señor, la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial, que todo este lugar se convierte en un lugar santo. Porque aquí está su pueblo adorándole. Porque aquí Él se está manifestando de una manera especial. Nosotros todos somos santos. No porque haya mérito alguno en nosotros. No porque uno ore más que otro. No porque uno obedezca más que otro. Sino porque Dios nos ha tocado. Porque Dios nos ha apartado. Aún los corintios fueron saludados como santos amados del Señor por el apóstol Pablo. Sí, hermano, tus obras no te hacen santo, es Dios el que te hace santo. Es Dios el que te aparta para Él, es Dios el que te toca y te convierte en santo. Dios le dice, hablando en términos humanos. Recuerdan, hermanos, que vimos en teología sistemática el lenguaje antropomórfico, que Dios habla en términos humanos solamente condescendiendo con nosotros para darse a entender. No quiere decir de que Dios tenga forma humana y no quiere decir que Dios tenga sentimientos humanos. Dios también habla en términos antropopatéticos, patos de sentimientos. O sea, se expresa utilizando sentimientos humanos solamente para que nosotros podamos comprenderle. No porque Él tenga sentimientos humanos, porque Dios es un ser único, un ser indivisible. Dios no tiene partes y Dios no tiene pasiones. Dios no puede ser conmovido por nada fuera de Él. Por nada fuera de Él. Absolutamente nada. Entonces cuando nos dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oí su gemido y he descendido para librarlos, ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¿Acaso Dios no estaba viendo antes la aflicción? Pregunto. Dios en ese momento nomás vio la aflicción, los otros 400 años Él no estaba mirando. ¿Se entiende, hermanos? Simplemente utiliza un lenguaje humano para comunicarse. Vimos en teología sistemática la simplicidad de Dios, la inmutabilidad de Dios y la impasibilidad de Dios. Esos atributos de Dios sirven para poder comprender quién Dios es. Entonces, cuando Dios nos dice, ahora escuché, ahora descenderé, ahora escuché el gemido, es simplemente un lenguaje humano para que se pueda comunicar y podamos entender. Dios está en todas partes, Dios ve absolutamente todo, Dios sabe absolutamente todo, Dios trasciende a la realidad, al tiempo y al espacio, Él está desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo? Estaba trayendo a la realidad la promesa que había hecho a Abraham. Por eso se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el momento, hermanos. Ya Israel se había multiplicado. Y ahora, después de los 40 años más, 40 más 40, 80 años, Dios había preparado al gran libertador del pueblo de Israel. Entonces, ahora era el momento para llevar a su pueblo a la tierra prometida conforme había hablado a su padre Abraham, conforme al pacto de la promesa.
Entonces no es a causa de los gemidos de Israel, sino es a causa al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y es porque ahora Él preparó al libertador para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Así, hermanos, Dios nos llama en el momento en que estamos listos. Debemos de aprender a ser pacientes y a saber vivir el momento en el cual nos encontramos. O sea, si en un momento estás pasando por ciertas circunstancias, o si en un momento aún te estás preparando, estás estudiando algo, o sea, en un momento estás pasando momentos difíciles que no entiendes por qué suceden esas cosas contigo, por qué ahora vinieron a visitarte estas aflicciones, este sufrimiento, esta enfermedad, esta pandemia. Ya deja de quejarte, porque estamos en las manos de Dios. Y todo eso tiene un propósito. Dios te está preparando para que puedas cumplir tu llamado. Dios nos prepara en el desierto. Dios preparó siempre a sus siervos en el desierto. Hemos citado a David, a Elías, a Juan el Bautista, a Pablo, ahora a Moisés y también a Jesús. Necesitamos, hermanos, ser preparados en el desierto. Necesitamos de las aflicciones. Dios obra en medio de ellas. Dios las usa para bien. Sí, nos vamos a caer, sí, vamos a renegar porque somos hombres llevados por pasiones. Pero para eso debemos acercarnos confesando una y otra vez nuestros pecados, hasta que podamos superar esa valla, hasta que podamos atravesar ese obstáculo. Mientras no lo hagamos, no vamos a poder cumplir nuestro cometido. No vamos a poder cumplir nuestra misión. No vamos a poder ser instrumentos de Dios. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios. De distintas maneras. No todos vamos a ser Moisés. Pero ahí en el lugar donde estamos, ahí con la vocación que tienes, en el trabajo donde estás, en el servicio, el ministerio que tienes en la iglesia, ahí Dios te quiere usar. Ahí Dios quiere glorificar su nombre en ti. Y todo lo que te viene, todo lo que te pasa tiene ese propósito de prepararte para servirle a Él, para ser usado por Él, para ser un instrumento, un vaso de honra. Porque todos fuimos elegidos para ser vasos de honra. Si eres un hijo de Dios, fuiste elegido para ser un vaso de honra, portador de la gloria divina. Y cuando estamos ejerciendo nuestro ministerio, nuestra vocación, también estamos en las manos de Dios. No dejamos de estar en las manos de Dios. Siempre estamos en las manos de Dios. Sea lo que sea que hagamos, sea donde sea que estemos, sea lo que sea que pasemos, estamos en las manos de Dios. Nuestro ministerio está en sus manos. Este es el tercer punto. Fíjense, hermanos, a este Moisés dice a quien habían rechazado. ¿Recuerdan? El judío que estaba maltratando, el hebreo que estaba maltratando a otro hebreo le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como juez, como gobernante y juez? Y ese judío hablaba en representación de todos los israelitas. O sea, el rechazo era de todo Israel. A este, quien fue rechazado, dice Esteban, lo envió Dios como gobernante y libertador. Y fíjense que ahí cambia la palabra juez por libertador. Esteban hace esto de manera intencional. La palabra libertador es la palabra redentor. En los tiempos de Jesús, todos los judíos estaban esperando a un libertador. Todos los judíos estaban esperando al Mesías, aquel que les libre de las garras de Roma, que venga a instaurar el reino mesiánico.
¿verdad? Todos esperaban eso. Entonces, Esteban es como que toca la sensibilidad. De nuevo está hablando de Moisés, pero proyectando a Jesús. Eso es lo que está haciendo siempre. Habla de Moisés y proyecta a Jesús. Así como Moisés fue rechazado por los suyos, así también Jesús fue rechazado por los suyos. Y aún más, porque él fue crucificado. Este Moisés que fue rechazado fue enviado luego de 40 años como gobernante y libertador por mano del ángel de Jehová que se le apareció en la zarza. Y este los sacó habiendo hecho prodigios y señales. Y fíjense esa palabra prodigios y señales. Si tienen aún una concordancia o buscador, busquen en los evangelios cuántas veces habla de prodigios y señales acerca de Jesús. Está conectando, hermano, es un tipo de Cristo. Moisés, la historia de Moisés nos apunta al verdadero libertador, al verdadero gobernante, al verdadero juez, quien es Jesús, al verdadero profeta. Moisés fue autentificado por Dios. Moisés fue empoderado por Dios. Ahora ya él no iba a ser rechazado, porque ahora el llamado estaba siendo atendido en el tiempo de Dios. Ahora él tenía la firma de Dios. Cuando él va y se presenta de nuevo, él tenía el poder de Dios a su disposición para liberar a su pueblo. Con prodigios y señales convenció a los ancianos de Israel. Con prodigios y señales, las 10 plagas, obligó a Faraón a liberar a su pueblo. En el poder del Señor. Y siguió haciendo prodigios y señales en todo el peregrinar de Israel durante los 40 años, luego de ser libres de la esclavitud de Egipto. Este Moisés también es el que nos dio la profecía a nuestros padres, por nuestros padres a nosotros, dice en el 37. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hermanos, todos sabemos que esta profecía se cumplió en el Señor Jesucristo. Pedro también la menciona en los atrios del templo en el capítulo 3. Los miembros del Sanedrín sabían que nadie más que Jesús de Nazaret podía cumplir esta profecía de ese famoso profeta que ellos esperaban. El profeta que iba a traer libertad. El profeta quien iba a ser el Mesías. Recuerda, hermano, que el Mesías, que Jesucristo, tenía los 3 oficios. Él es el verdadero profeta. Él es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero rey de Israel. Todos esos oficios del Antiguo Testamento eran sombras de quien era Jesús. Eran tipos de Cristo. Nos apuntaban a la realidad. Una sombra es producida por una realidad. Todo el Antiguo Testamento era sombra de Jesús, quien es la realidad. Jesús era el verdadero profeta. Jesús había venido a los suyos, enviado por Dios, autentificado por Dios por medio de prodigios y señales, hablando la palabra de Dios como profeta de Dios. Sin embargo, ellos le rechazaron, así como todos sus padres habían rechazado a Moisés. Ese es el paralelismo en el texto. Es allí donde Esteban está conduciendo el texto. Este Moisés también es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, este Moisés, quien fue escogido por Dios, quien fue llamado por Dios, quien fue autentificado por Dios, empoderado por Dios,
es también el mediador del antiguo pacto. Por él vino la ley al pueblo de Israel. Por él vino la ley al pueblo de Israel. Y Esteban se refiere aquí a la ley como palabras de vida. ¿Por qué de nuevo, hermanos, elogia la ley? Por la acusación que él tenía. ¿Recuerdan? Esteban y todos los apóstoles eran acusados de hablar en contra de Moisés y en contra de la ley. Entonces Esteban, conforme va narrando que hace, elogia a Moisés y elogia también la ley, mostrando de que ellos no están en contra de la ley, más bien diciéndoles, ustedes son los que están siempre en contra de Dios y de los que Él envía. Nosotros no estamos hablando de nada nuevo. Nosotros valoramos a Moisés, entendemos a Moisés, elogiamos a Moisés, apreciamos a Moisés y valoramos la ley como palabras de vida. Eso es lo que Esteban estaba haciendo. Y aquí comienza a girar, hermanos. Comienza a girar la acusación. Dice en el 39, a cual nuestros padres no quisieron obedecer. Moisés vino como libertador, autentificado por Dios, empoderado, haciendo prodigios y señales, siendo el mediador del pacto. Sin embargo, Israel no le quiso obedecer. Nuestros padres no le quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Recuerdan, hermanos, la escena del becerro de oro? Cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, estuvo 40 días. Y pasando unos días, el pueblo comenzó a inquietarse y le pidió a Aarón que le construya ídolos para que vayan delante de ellos, para que les lleve a la tierra prometida, volviéndose en su corazón, en realidad lo que estaban haciendo es volver a Egipto. En ese momento no querían volver a Egipto externamente, pero en su corazón estaba volviendo a los ídolos. Estaban pecando de incredulidad, de impaciencia, de no saber esperar. Hermanos, con Moisés subieron 70 ancianos. Subió a Aarón, Nadab y Abiú en el monte. Y comieron una comida delante del Señor. Y luego los demás se bajaron todos. Y se quedó solo Moisés. Todas esas personas eran testigos de que Dios estaba con Moisés en el monte. Todas esas personas eran testigos, eran más de 70 personas que eran testigos. Sin embargo, ellos no quisieron esperar. No quisieron esperar. O sea, no era que ellos no tenían noticia de lo que pasó con Moisés. Ellos sabían que Moisés estaba con Dios. Porque esas personas volvieron a bajar y le dijeron, no, está con el Señor, nosotros comimos una comida en la presencia de Dios allí. Deliberadamente ellos rechazaron a Dios. Deliberadamente se volvieron a los ídolos. Deliberadamente, no fue inconsciente, hermanos. Deliberadamente ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos renunciaron al liderazgo de Moisés. Rechazaron de vuelta a Moisés. Es más, si nosotros leemos el relato de la Torá, todos los 5 primeros libros, vamos a ver que Moisés tuvo más de un evento en el cual la gente se amotinaba en contra de él. Más de un momento en el cual el pueblo ponía en duda su liderazgo. Otra vez. Inclusive después de haber visto de que Dios se le apareció en una montaña de humo humeando. O sea, no fue una zarza, hermanos. Fue una montaña entero ardiendo y relampagueando y hablando con Moisés. Y aún después de eso, el pueblo quería rechazar el liderazgo de Moisés. O sea, no estamos hablando acá de algo sin querer queriendo. ¿Se entiende, hermano? A eso es lo que voy. Estamos hablando de un rechazo deliberado, de una rebelión abierta a Dios. Era eso lo que estaban haciendo los judíos en el tiempo de Jesús. No eran que ellos no sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían que en la era mesiánica iban a ocurrir todos los milagros que Jesús hacía.
Ninguno de ellos podía negar los milagros de Jesús. Tanto es así de que lo que podían hacer es decir que hacían los milagros en el poder de Belcebú. O sea, fíjense, no podían negar. Entonces, ¿qué hicieron? Le atribuyeron otra fuente a lo que hacía Jesús. O sea, hermano, era un rechazo deliberado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Eran idólatras, incrédulos, perversos, sepulcros blanqueados. Y es de eso lo que tenemos que cuidarnos. De convertirnos en personas que de apariencia adoran a Dios, pero nuestros corazones estamos lejos de Él. Y por eso, hermanos, debemos entender quién es Dios. Por eso debemos entender que nuestra vida, nuestro llamado y nuestro ministerio está en sus manos. Aún en los momentos más oscuros de nuestro cristianismo. Aún en ese momento en que no podemos ver ni un rayo de luz. Nuestra vida está en sus manos. Está en sus manos. Traigamos esa verdad a nuestra mente y a nuestro corazón. Y roguemos de que Dios nos saque del lugar en el cual estamos. No en el lugar externo, no en la circunstancia en la cual está pasando, sino donde ha caído tu corazón. Eso es lo que debe de preocuparnos, hermanos. Estamos en las manos del Señor. Esteban ahora habla del juicio de Dios por el rechazo deliberado. Es claro que ese juicio de Dios también llegó a los judíos que habían rechazado a Jesús, al liderazgo religioso del tiempo de Jesús. Ya hemos estudiado esto en el libro de Daniel, de que Dios había rechazado a Israel como la única nación étnica del pacto. Hubo un tiempo donde el pueblo de Dios era étnicamente el Israel. ¿Recuerdan, hermanos? El Israel étnico. Cuando el Israel étnico rechaza a su Mesías, Dios también rechaza la exclusividad de Israel. Ahora ya no hay más exclusividad de Israel. Ahora es la iglesia donde incluye a los verdaderos israelitas y también a los gentiles. Y de los dos hizo un solo pueblo. Pero para que eso ocurra, nos dice que hubo un juicio sobre Israel. Jesús hablaba en términos de parábola. El reino le será quitado y le será dado a otro que dará frutos. ¿Conocen la parábola de los labradores malos? Y muchas otras parábolas en las cuales Jesús enseñó eso. O sea, no solamente Pablo habló de eso en Romanos 9 al 11. Jesús claramente enseñó que el juicio de Dios, el reino, la exclusividad le sería quitado a Israel. Porque dentro del diseño divino estaba de que por medio de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones del mundo. No solamente el Israel étnico, sino todas las naciones del mundo. El rechazo de Israel estaba también bajo la soberanía y la providencia de Dios. ¿Recuerdan? Pedro lo decía en unos capítulos anteriores a Hechos. Por el anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios, crucificaron al Mesías. Nada ocurre que pueda sorprender a Dios. Nada ocurre que pueda conmover a Dios. Hermanos, Dios nunca hace esto. Dios nunca se sorprende. Dios nunca suspira. Él siempre está en un estado de reposo eterno. Todo absolutamente está bajo su dominio y control. Todo. Y eso debe de ser nuestra paz. Eso debe darnos paz, hermano. Aún lo terrible que estás pasando hoy no escapa del gobierno de Dios. Y no deja de tener un propósito. Y no va a dejar de obrar un bien mayor. Ese es el Dios a quien adoramos.
Ahora, el texto aquí nos habla del juicio de Dios sobre el Israel incrédulo. Dios dice, Esteban nos narra, diciéndole que Dios apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí el libro de los profetas es una referencia al profeta Amós. Y la forma en que habla Esteban es muy similar a la de Pablo en Romanos 1, ¿verdad? Que Dios apartó y los entregó a sus propios pecados. O sea, ¿cuál es el juicio de Dios, hermanos? Cuando Dios le abandona a alguien y le deja podrirse en su maldad. Le deja podrirse en sus abominaciones. Deja que cometa todo tipo de mal. Le abandona sus pecados. Esa persona agarra y se mete hasta lo más profundo en sus iniquidades. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Dios le entrega a sus ídolos. Dios le entrega a sus deseos. Dios nos libre, hermanos, de jugar con el pecado. Dios nos libre. Y aquí sigue mencionando las palabras del profeta Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Durante todo el éxodo, ¿Dios requirió de algún sacrificio de Israel? No, después sí, ¿verdad? Pero en ese momento del éxodo hasta la construcción del tabernáculo no había sacrificios. No había sacrificios. Dios no requiere sacrificios en sí mismo. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refam. O sea, ¿qué está diciendo? Yo les saqué de Egipto por medio de mi siervo Moisés, pero ustedes llevaban aún sus ídolos en sus corazones. Ustedes no dejaron nunca sus ídolos. Ustedes seguían con sus ídolos. Eso es lo que está diciendo. Luego Dios, por medio de Esteban, simplemente nos resume toda la historia. O sea, este versículo es toda la historia de Israel. Por más de que ellos luego tenían el tabernáculo, luego tuvieron el templo y ofrecían sacrificios todos los días, ellos nunca dejaron a sus ídolos. Ellos siempre siguieron adorando a sus ídolos. Nunca, hermanos, abandonaron la idolatría y por eso terminaron en el exilio. Ese es el fin. Y por eso se dice, y os transportaré, pues, más allá de Babilonia. El juicio de Dios sobre el Israel incrédulo. Así como en el pasado fue, así también fue en el tiempo de Jesús. Y así también sigue siendo hoy. Hermanos, Dios nos llama a despojarnos de toda nuestra idolatría. La idolatría es mucho más allá que postrarnos ante una imagen de arcilla o de madera o de cualquier otro material. La idolatría es cuando ponemos a cualquier cosa por encima de Dios en nuestros corazones. Todo aquello que domina nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más que Dios es un ídolo. Un ídolo puede ser algo bueno. Un ídolo puede ser tu esposa. Un ídolo puede ser tu trabajo, tus hijos, tus padres, tu familia. Todo eso puede convertirse en un ídolo cuando tiene más importancia que Dios. Y Dios aborrece la idolatría. Dios juzga la idolatría. La idolatría tiene consecuencias. Y aún un hijo de Dios, hermanos, puede estar luchando con estas cosas. O sea, el hecho de convertirte en cristiano no quiere decir que la idolatría va a desaparecer de tu corazón. Juan Calvino dijo acertadamente que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Constantemente sacamos un ídolo y automáticamente se forma otro. Nunca te pasa eso. Algún tiempo estás con algo en la cabeza, con una cosa en la cabeza. Luego te pasa y estás con otra cosa en la cabeza.
Luego te pasa, y otra cosa es la que domina tu pensamiento. Constantemente hay algo que quiere dominar tus pensamientos y tu corazón. Esa es la fábrica de ídolos. Y de eso es lo que tenemos que guardarnos. Constantemente. Diariamente. De todas maneras, hermanos, a pesar de lo que hagamos y de lo que no hagamos, nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio y vocación está en las manos de Dios. Eso es lo que claramente nos dice el texto. Toda la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, estuvo en las manos del Señor. Él lo sepa o no. Y así también nuestras vidas están en sus manos. Y eso debe de consolarnos, eso debe de animarnos, eso debe de darnos paz en medio de la tormenta, paz en medio de cualquier situación que atravesemos. Estamos en las manos de Dios y absolutamente nada puede arrebatarnos de sus manos. Absolutamente nadie puede torcer el brazo de Dios. Absolutamente nadie puede cambiar lo que Él ha determinado que sea. Amén, hermanos. Y más que evidente, así como dije durante todo el sermón, cuando Esteban nos habla de Moisés, nos habla de Cristo. Desde el nacimiento Dios guardó a Moisés. Cuando muchos otros hebreos morían arrojados al Nilo, así también con Jesús. Cuando muchos eran asesinados por los soldados de Herodes, Dios lo guardó, porque tenía el propósito de, así como Moisés, liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, con Jesús de liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Él preparó a Moisés, Él también preparó a Jesús para cumplir su prometido. Jesús ya vino preparado desde la eternidad, porque es la encarnación de Dios mismo. ¿Verdad, hermano? Tenía esa ventaja. Así como Moisés fue rechazado por su pueblo, Jesús también fue rechazado por su pueblo y aún más fue crucificado. Así como Moisés fue exaltado por Dios al concederle el poder de hacer prodigios, señales y de liderar y guiar a su pueblo durante 40 años en el desierto, Dios también exaltó al Señor Jesús al resucitarle de entre los muertos. No solamente a darle la capacidad de hacer prodigios y señales porque Él era Dios mismo, sino al resucitarle de entre los muertos y ascenderle a los cielos y hacerle sentar a su derecha donde Él está hoy reinando, hermanos. Reinando, intercediendo por todos nosotros. Absolutamente nada no nos falta. Nuestra vida está en las manos de Dios y tenemos un sumo sacerdote que intercede continua y eternamente por nosotros, por siempre y para siempre. Un sumo sacerdote que no duerme, un sumo sacerdote que no se cansa, un sumo sacerdote que nunca más dejará de vivir, que vive hoy y para siempre. Por tanto, acerquémonos confiadamente al Dios que gobierna toda nuestra existencia por medio de Jesús, para que podamos alcanzar su misericordia, para que podamos obtener el perdón de pecados, para que podamos encontrar propósito, hermano, a nuestra existencia, a nuestra vida, aún antes de que fuésemos cristianos, para que podamos encontrar propósito hoy, para que podamos encontrar propósito mañana. Solamente en Cristo hay vida, salvación y propósito. Solamente en Él podemos encontrar sentido en esta vida. Solamente en Él podemos llenar ese enorme vacío que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Vengamos a Cristo con fe y arrepentimiento, hermanos. Despojémonos de toda queja y aferrémonos a Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, te ruego que por medio de ella seamos animados, exhortados y alentados a perseverar, oh Señor, a tener una nueva cosmovisión en nuestra existencia, entendiendo, oh Señor, que estamos en tus manos. Oh Señor, todo absolutamente está en sus manos, aún ni un cabello cae al piso
sin tu permiso, sin tu decreto. Enséñanos, oh Señor, a confiar en ti, de tal manera que podamos hallar descanso y paz, aún en medio de las situaciones que estamos enfrentando, que tengamos que enfrentar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.